Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano, hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla es su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco para servir. Es más que un honor para nosotros compartir la palabra del Señor el día de hoy y vamos a estar sumamente regocijados porque hoy vamos a hablar de Jesús, de Dios, del Creador, de cómo estos nombres se refieren a una sola persona en esencia. Así es. Eso vamos a estar hablando el día de hoy, como mencionaba y decía antes de iniciar el programa, que será un resumen de todo lo hablado durante el mes. Y por eso esperamos que ustedes se mantengan ahí en sintonía y disfruten con nosotros todo este viaje que hemos llevado en este mes de abril. Sin más que agregar, debo de recordarles las informaciones. Este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche. Jueves, servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche. Los sábados, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Este sábado será nuestro último sábado del mes de abril. Hemos hablado también acerca de la persona de Jesús como Salvador, como líder, como hijo. Hemos asociado y hemos visto el Evangelio durante todo este mes y este último sábado no se queda fuera. Así que, amigo joven, está más que invitado a que comparta con nosotros y sobre todo pueda conocer a la persona de Jesús, que es a través de él que obtenemos salvación y justificación ante el Padre. Y no podemos olvidarnos del servicio de los domingos, iniciando con nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Así que los domingos siempre son días familiares. Usted que no sabe a qué iglesia asistir, le extendemos la invitación para que pueda compartir con nosotros y venir en familia y adorar al Padre de forma colectiva. Creo que será de edificación para todos. Es de regocijo presentarse al Señor un domingo. Y sin más que agregar, tenemos que entrar al tema que nos compete o nos ocupa el día de hoy. Y es hablar de Jesús como Dios, Dios mismo. Y una de las cosas importantes que mencionábamos en los programas anteriores es que Jesús no es Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Y cuando hablamos de eso es que son en esencia la misma persona, pero con funciones diferentes. Exactamente. De hecho, lo decíamos en los demás programas, que el Cristo tiene una función, el Espíritu Santo tiene una función y el Padre tiene una función. Pero el tema que nos compete hoy es cómo hacer un recuento de esas partes en donde Cristo es visto como hijo de Dios, pero a la vez como Dios mismo. Exactamente. Siempre el Hijo ha sido verdaderamente Dios. Eso lo mencionamos y para muchas personas aún en el Evangelio es como si fuera una sorpresa. Sí. ¿Cómo que es Dios? Sí, es Dios. Él es consustancial con Dios, con el Padre, es decir, que es de la misma esencia o sustancia es del Padre, esa es su naturaleza. Y sí, asumió una posición consustancial con nosotros, que fue la humanidad, que fue 100% Dios, 100% hombre, y de eso queremos hablar el día de hoy. Y hay citas que nos recuerdan y nos afirman que Jesús es Dios. De hecho, incluso el Nuevo Testamento, parte de lo que se basa el libro de Juan es demostrar que Cristo es el Hijo de Dios y a la vez es Dios mismo. Por eso inicia diciendo todo eso de que en el principio era Dios. Exactamente, hablábamos en uno de los programas acerca de la verdadera identidad del Verbo. Así es. Y el capítulo 1, versículo 1 del libro de Juan hace esa introducción, dice ahí mismo, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y cuando hablamos del Verbo, hablamos de la palabra que hecha en acción en Jesús. Exactamente. Ahí también hablamos de las características y los nombres de Cristo. Exactamente. Y aquí anoté algunas citas, por ejemplo, Juan 10:10, donde habla del ladrón viene para matar, robar y destruir, mas yo vengo a daros vida. ¿Y quién más puede darnos vida sino el Padre? Así es. O sea, él hace una declaración, un hecho de que yo soy el que da la vida. Exactamente. Tú sabes que en ese mismo versículo que tú acabas de mencionar, Juan 10, se cita de la siguiente manera: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Es decir, Él se entrega, muere para tomarla nueva vez
Y me dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo toda la autoridad para darla y tengo toda la autoridad para tomarla de nuevo. Sí, este mandamiento recibí de mi Padre. Exacto, en Juan 10:18, por si lo quieren buscar. Exacto, 10, 17, 18. Exacto. Esa es la parte importante, que Él tiene toda la autoridad porque es dada del Padre, porque es en esencia igual que Dios. Exacto, para disponer de su vida y también para volverla a tomar. Exactamente. Que es dado del Padre. Y la parte importante de esto es que dispone de su vida, la vuelve a tomar y nos da vida a nosotros. Exacto. A través de ese sacrificio. Cuando creemos que Jesús es Dios, entonces ponemos nuestra vida y nuestra confianza en Dios, no en una persona, sino en Dios. Exactamente. Tú sabes que también el apóstol Pablo citaba y mencionaba mucho, y cuando él le escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice, aguardado la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siempre se referían a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En muchas de sus cartas él citaba de esta forma. También Pedro, el segundo libro de Pedro, capítulo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y se está refiriendo a la persona de Jesús, que es Dios. ¿Y por qué es tan importante mencionar esto? Porque toda la autoridad de Dios el Padre le fue encomendada al Hijo. La tiene el Hijo, no son dos personas segregadas. Sí, que de hecho ahora me acuerdo de, por ejemplo, Juan 6:38, donde dice, porque he descendido de los cielos no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, hablando de Dios, o sea, de Cristo como Dios Hijo, haciendo la voluntad del Dios Padre. Exactamente, y esa parte de que siempre ha existido es la esencia de Dios, de su existencia. Y hay una parte importante, que eso es uno de los nombres que tal vez no recuerdo que lo hayamos mencionado, y es Yo Soy, que cita a Dios directamente Jehová en el libro de Éxodo, que él cita. Vamos a leerlo, creo que sí, lo tengo por aquí. Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice de la siguiente manera. Ven por ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vaya a sacar a Egipto del pueblo, serviré a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, yo voy a llegar a Israel, a los hijos de Israel, y les digo, Dios, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿quién es el Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y me gusta mucho porque cuando Jesús estaba ante el concilio, le hacen esta pregunta. Dice, mas él callaba, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 61, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió la pregunta y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Exacto. Y veréis al Hijo del hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo de la nube de los cielos. Ahí está citando, si mal no recuerdo, el libro de Daniel, cuando tuvo la visión de que descendería el Hijo del Hombre. Y ahí entra la parte del significado de la palabra yo soy, es existente, o sea, de ser o existir. Y si vemos el contexto de Dios, es que siempre ha sido y siempre ha existido desde la eternidad. De hecho, eso me lleva a la relación que tienen Jesús y el Padre, que siempre han existido desde el principio. Por ejemplo, cuando vemos en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está diciendo a los ángeles, porque los ángeles no son creadores, los ángeles solamente adoran al Padre y hacen la voluntad del Padre. Está refiriéndose a las tres personas de la Trinidad, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que se dice que nosotros somos el reflejo de Dios, porque mente, cuerpo y espíritu están destinados, que ya hablamos de eso en los demás programas, pueden revisarlo, están destinados a reflejar esa relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente, que uno no trabaja de manera independiente, y si lo asociamos, Dalvin, con el cuerpo de Cristo, de la manera que el cuerpo de Cristo debería de funcionar. Exacto. Que deberían de ir todos a un mismo sentir, a una misma línea, no vamos a decir de pensamiento, porque al final pensamos de forma distinta, pero a una misma enseñanza de la palabra del Señor, y que todos vayamos con un mismo propósito. Exactamente, como el Padre
y el Hijo son uno y el Espíritu Santo. ¿Qué muestra cuando el Señor dice yo soy autosuficiente, soy el creador, no soy una creación, sino que soy el creador, existo desde el principio? Y una parte importante que estudiaba y leía, que es que no cambia, no hay sombra de variación, es inmutable. Exacto. Y eso es una de las, vamos a decir, de las características de Dios, que como Él no cambia, por eso es Dios. Y Jesús, cuando viene a la tierra, se hace hombre, Él no cambió de posición a pesar del sufrimiento, porque Él mismo era Dios. Exacto. Él no podía decir, ay, es mucho el padecimiento, voy a cambiar de opinión. No, es porque su esencia, como Él es Dios mismo, Él no podía pensar en abandonar el compromiso, vamos a decir, o la obligación que se le había asignado. Porque Dios no falta su palabra, y Cristo, al ser Dios, no iba a faltar la palabra del Padre. Exactamente. También me gusta ver esta relación entre Dios y el Padre, donde dice, por ejemplo, en Juan 10, 30, donde dice, yo y el Padre uno somos, haciendo la relación de que, y eso me lleva a recordar la escritura donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que se encuentra en Juan 14, 9. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y en esa escritura de Juan 14, 9, si vamos al versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Asimismo, como el Padre y Cristo son uno y están ligados uno con otro, así nosotros debemos ser en la iglesia, porque el Espíritu estará en nosotros y con nosotros. Y me gusta... Y no vamos a decir en la iglesia, Darwin, en nuestro estilo de vida. En nuestra vida, pero es complejo, porque en verdad la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, exacto. Y se dice que cuando se habla del Espíritu, se habla de la respiración. Y la respiración vendría siendo en el cuerpo humano lo que le da vida a cada célula del cuerpo. O sea, que está en la generalidad del cuerpo, pero en esa célula individual también está, que eso hablamos en programas anteriores. Exactamente. Pero ahora también el 16, cuando habla de le enviaré otro consolador, me gusta porque aquí la palabra exacta que dice en griego significa otro de la misma clase o de la misma esencia que Cristo. O sea, que vendría siendo también el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, consustancial con Cristo, pero viene del Padre. O sea, la relación entre los tres y la iglesia. Entonces, Cristo es parte de Dios, porque es Dios Hijo, Dios Padre y Dios el Espíritu Santo consustancial con Cristo, que nos ayuda a nosotros. Exactamente. También en programas anteriores hablábamos de la persona del Espíritu Santo y decíamos que también es Dios. Exacto. Porque tiene una función. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él vino a morar, Él fue el sacerdote, cumplió y estaba en nosotros, Emmanuel con nosotros, ahí con nosotros. Entonces dice, me voy, pero no lo voy a dejar solo. Exacto. Todavía Dios se quedará con ustedes, pero ahora como el Espíritu Santo, como el Consolador, para que no estemos solos. Y en el versículo siguiente de esa cita que tú estabas leyendo, dice, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer, es decir, que Él se dio a conocer cuando vino a la tierra, Dios mismo, y se presentó. Es importante que conozcamos esto. Esto es como vamos a decirle en español, la matemática básica, cuando tú estás en primaria. Esto es como lo básico del Evangelio, de saber y reconocer y poder no debatir, pero sí plantear. Y defender. Exactamente. De plantear lo que uno conoce de que Jesús es verdaderamente Dios y que por medio de Jesús es que obtenemos la salvación, que si no conocemos a esa persona. Y es que al final, Darwin, Dios creó un plan tan perfecto de que Él no dejó nada fuera, se cumplió a la perfección y por eso es que Dios es Dios y es soberano, porque Él sabe todas las cosas y cómo iba a disponer para que las cosas surgieran. Era necesario que viniera un hombre a salvarnos, pero tenía que ser Dios. Todo finamente calculado. Cristo es el segundo Adán, como dice la Escritura. O sea, mostrándonos que ese Dios encarnado, que es Cristo, pudo hacer lo mismo que hizo la primera criatura creada por Dios, que fue Adán. Pero lo hizo perfecto. O sea, Adán tuvo la decisión de o seguir la
el camino que Dios nos traza o seguir su propio camino y elegir su propio camino. Y vemos como Cristo, el segundo Adán, quien nos redime, en quien debemos poner nuestra fe, elige el seguir la voluntad del Padre. Yo no diría que elige, sino por su misma condición de Dios. Tenía que, obligatoriamente debía de cumplir, porque el Señor, Dios dijo, este es el único plan perfecto que se puede cumplir todas las cosas. Sí. Porque no es un asunto de que Jesús iba a elegir, sino yo soy Dios, yo tengo que cumplir con lo que se me dio, porque no voy a cambiar de opinión. Que también fue predestinado desde el principio. Con la caída de Adán se predestinó que vendría uno que vencería a la serpiente, haciendo alusión a que vencería el poder del enemigo, el poder de la muerte. Y algo que me gusta de la palabra del Señor, como Dios el Padre dice, le doy toda la autoridad al Hijo para que lleve a cabo lo que se ha ordenado, y que toda rodilla, dice también, se va a inclinar ante este nombre, ante este Señor que le he dado este nombre. Y esto solamente lo hace el Padre. Es importante que conozcamos estos puntos importantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Darwin? A medida que estudiamos la palabra. No podemos pregonar que conocemos del Evangelio, que hemos recibido el Evangelio, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que es Dios mismo, si no conocemos la palabra del Señor. Ya basta de que escuchemos o repitamos, aquellos que escuchamos, que en esencia son tres, pero cada uno de forma individual. No, son uno. Y me gusta cómo Jesús oraba por los discípulos, que lo hiciera uno como Él y su Padre. Son uno, exacto. Así mismo es que hay personas a veces que tú ves que dicen, soy cristiano, pero cuando le preguntas en sí, ¿y en qué tú crees? ¿Cuáles son tus reglas de fe? No te saben definir, porque ellos no se van a la palabra. Hablaba con alguien y decíamos y resumíamos que todo esto, toda nuestra regla de fe se basa en las 5 solas, o sea, que la sola escritura, que, o sea, tenemos la sola escritura, que es la regla inspirada por Dios, de fe y práctica. Y tenemos a solamente Cristo y solamente gloria al Padre. O sea, cuando tú tienes solamente con esas 3 solas, ya tú dices, ok, yo soy cristiano, tengo la palabra de Dios que tengo que leerla, tengo a Cristo que tengo que seguir su camino y tengo al Padre que tengo que darle la gloria. Entonces no entiendo cómo hay personas con todo eso a mano, porque antes, yo lo entiendo en la antigüedad, tú sabes que era difícil la información, pero en este mundo de la tecnología, de la intercomunicación, se nos hace como más pesado con todas las distracciones. Exacto. Centrarnos en una sola cosa. Ese es el punto. Y a veces la intención no es conocer directamente al Padre, sino tal vez adquirir conocimiento para crear debates. Y como yo conozco o sé más que tú, pero en la práctica no han dejado que ese Dios que tal vez han conocido more en su corazón, esté en su corazón o habite en ellos. Este es el punto importante, de que no es un asunto de yo leer la palabra del Señor y saber que Jesús murió por mí, me salvó de los pecados, yo estaba muerto y me dio vida, pero que a la hora de yo llevar a la práctica no sea compasiva con el hermano, o que yo entienda que estoy tal vez maltratando a la misma creación del Señor. Entonces eso como que deberíamos de diferenciarlo. Como creyentes no es un asunto solamente de conocer o citar, porque es fácil conocer y citar. En la escuela nosotros íbamos a veces hasta para pasar una materia que era un poco tediosa, no la sabíamos y lo podíamos recitar, pero a la hora de la práctica ahí es que vamos a ver la diferencia. Y esta es la vida cristiana. Porque si vemos la vida de Jesús, es la vida que se nos imputó a nosotros, que no nos merecíamos, pero ahora a nosotros nos corresponde vivir esa vida. ¿Y cómo la podemos vivir? Conociendo cómo vivió Jesús, para yo entender. Y algo importante que debemos de conocer, como no estamos hablando de un Jesús apartado, un Jesús que fue creado muy lejos de Dios, es que Jesús posee todos los atributos del Padre. Y hablábamos de eso la semana pasada, acerca de los atributos de Jesús o de su carácter. Y eso se manifiesta del amor, de la humildad, de la justicia, de cómo se muestra. Y en la parte de la justicia dice que Dios es un Dios justo. Entonces Jesús viene y hace justicia por nosotros, nos santifica y nos hace ver delante. Es que yo me imagino como ese planteamiento de que yo sé, todos sabemos nuestra condición, cómo estábamos muertos, cuáles son tal vez nuestras debilidades, cuáles son nuestros deseos que nos apartan del Padre, pero estamos luchando y batallando y conociendo la palabra del Señor. Y cómo imaginarnos que Jesús está delante de mí para que el Padre me vea justa. Exacto. Eso lo hace solamente Dios. Así es la justificación. O sea, la forma en que Dios nos ve a través de Cristo, eso es la justificación. En vez de el Padre vernos a nosotros
como pecadores, nos ve a través de su Hijo como santos. Exactamente. A sí mismo. Y de la única manera que Él nos puede ver justo y santo es siendo Él mismo Dios. Exacto. No un poder fuera de Él, sino en esencia Él mismo. Y me gusta que cuando yo leía esta escritura de Juan, en Juan 1.1, donde habla de que por Él las cosas fueron creadas, me acordaba, justamente me llegó la escritura de Colosenses 1.13. Y la voy a leer. Desde el 15, Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Exactamente. O sea, por Cristo, hablando de Cristo, porque el título en Reina Valera dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. O sea, podemos ver como Cristo es relacionándolo con Primera de Juan, donde dice que el principio era el verbo. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Y no hay otra forma de que por medio de Cristo hayan sido creadas todas las cosas si no es Dios. Igual que Dios Padre, pero en Dios Hijo. Exactamente. Y si vemos el contexto, es el Dios que sustenta todas las cosas. Y dentro de todas estas cosas estamos usted y yo, porque Él nos sustenta por medio de su sacrificio, como menciona la palabra del Señor. O sea, debemos de conocer al Padre. Yo creo que esto debería de ser como un regalo. Este es nuestro regalo de despedida del mes. Este es nuestro regalo de que ustedes puedan ver la clara imagen de Jesucristo, del Dios mismo, de Dios el Hijo. Así es. Esa imagen de que no lo vea como, siempre decimos Dios, nunca como, cuando decimos el Hijo, nunca como queremos asociarlo con Dios, pero cuando hablamos de Dios, sí como que lo asociamos, vamos directamente, Hijo, sí. Pero cuando hablamos de el Hijo, estamos hablando de Dios también. Y debemos de entender ese punto importante, que es Dios mismo, donde están sustenta todas las cosas. Y en esas cosas estamos usted y yo, que nos ha brindado esa salvación tan grande, de la cual debemos de gozarnos diariamente. Y sobre todo, predicar con denuedo la palabra de verdad, no aquellas cosas que tal vez nosotros, yo entiendo que esto debe de aplicarse de tal forma, la palabra de Dios no es de interpretación personal, es algo que debemos de conocer diariamente a medida que estudiamos la palabra. Le dimos un paso importante y también nosotros aprendimos. Esto es un paso importante para que ahora usted pueda leer la palabra de Dios con más entendimiento, de conociendo la persona de Jesús, que es Dios mismo. Así es. Y cómo el Padre le da o tiene o le otorga a Él mismo esos atributos de que es Dios, de que por medio de Él, usted y yo podemos estar aquí porque es solo por gracia, Darby. Exacto. Y no es una gracia que es solamente a los que hemos creído, sino es una gracia, vamos a decir, general, que por eso la tierra aún estamos aquí, por esa gracia. Pero si usted quiere recibir, exactamente, y si queremos recibir esa gracia que nos da la salvación, es cuando hemos creído en el Padre y cuando también hemos creído en el sacrificio que hizo el Hijo. Tú sabes que ya no tenemos más tiempo. Esperamos que este mes de abril haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y si usted entiende que le falta algo más, vuelva a los programas anteriores. Exacto. Y si no, ponga sus preguntas en nuestra página de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Gracias por siempre mantener en sintonía. Para nosotros siempre es grato placer hablar de la palabra del Señor, porque crecemos nosotros y aportamos para su crecimiento. Exacto. Para su hermana y amiga Joana Ulises fue un placer. Para Darby Carrasco ha sido un placer. Nos vemos en otra entrega de este programa. Chao, chao.